Tengan muy buenas tardes, mis amados hermanos. Les invito a que vayamos al Evangelio de Marcos. Continuaremos con nuestra serie en el capítulo 13. Estaremos en esta mañana en los versículos desde el 24 y hasta el 27, en este discurso de los olivos, parte 3. Dice así la palabra de Dios. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tarde, Señor. Gracias por este día que nos has regalado. Padre mío, te pedimos que seas tú guiándonos a toda verdad. Señor, líbranos del error. Padre Santo, que nuestros corazones puedan ver en las palabras que tú has inspirado, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Específicamente, Padre, que nuestro corazón sea despertado a ese anhelo, a ese deseo de ver a tu Hijo Jesucristo venir en gloria y reinar para siempre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Para aquellos que toman notas, hermanos míos, hacen muy bien. Tengan en cuenta, y les dejo saber que hoy vamos a andar en la Biblia de arriba abajo. Tenemos muchos pasajes y muchos versículos como referencias cruzadas. Así que mi recomendación es no perder el hilo de la predicación, siendo que esta sección que vamos a abordar en esta mañana, hermanos, es bien delicada. Estaremos hablando de la segunda venida de nuestro Salvador. Así que dicho lo anterior, hermanos, empecemos. Hermanos míos, como cristianos, debemos vivir con los ojos puestos en la eternidad. Porque no sirve de absolutamente nada enfocar nuestra atención en lo que es pasajero, en lo que es temporal, en lo que es perecedero, en aquello que no dura. Debemos vivir al tanto de lo que ocurre a nuestro alrededor, por supuesto que sí, pero solo con el propósito de vivir haciendo la obra del Señor con discernimiento y para no ser engañados, para no ser arrastrados por ideologías del mundo. Sin embargo, nuestro cuidado más diligente debe ser la eternidad futura. Nuestro cuidado más diligente, mis hermanos, debe estar en mirar hacia los confines del horizonte en el tiempo y divisar a la distancia la segunda venida de nuestro Redentor, nuestro Rey, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Las dos cosas más importantes en la vida de un cristiano deberían ser estas: lo que voy a hacer hoy y lo que voy a hacer el día que Él vuelva. Es decir, el tener la absoluta certeza de que nuestro Jesús volverá como prometió, debe tener un efecto central en cómo estamos viviendo nuestra vida hoy y ahora. ¿Quieres saber, mi hermano, por qué quizá no estás viviendo tu vida cristiana con la pasión con la que deberías? Muy probablemente porque en el fondo, quizá todavía no has llegado a la convicción de que Él volverá en gloria en las nubes por su iglesia. Quizá ni siquiera has pensado en esto. Quizá ni siquiera has puesto cabeza en este asunto. Martín Lutero dijo: voy a vivir como si Jesús hubiera muerto ayer, como si hubiera resucitado esta mañana y como si regresara esta misma noche. Esto quiere decir, mis hermanos, que debemos vivir de tal manera que estamos listos hoy mismo para su regreso, sabiendo que Él volverá el día que Él quiera. Hermanos, que el Señor use su palabra en esta tarde para despertarnos a la realidad eterna de su segunda venida y que nos mueva a vivir listos para encontrarnos con Él
en la eternidad. Veremos en esta tarde, hermanos míos, 4 aspectos con respecto a la segunda venida de Jesús. Miraremos el tiempo, las señales, la realidad y la esperanza. El tiempo de su venida, las señales de su venida, la realidad de su venida y la esperanza de su venida. Pasemos al punto número 1 en esta mañana, el tiempo de su venida. Esto está en la primera parte del versículo 24. Dice el texto: pero en aquellos días, después de aquella tribulación. Recordemos que Jesús, mis hermanos, está sentado en el Monte de los Olivos. En esta escena, ahí está Él con sus discípulos y está respondiendo a la pregunta que ellos le hicieron después de haber escuchado que Jesús diga que el templo y Jerusalén serán destruidos. Recordemos la pregunta: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, hermano mío, lo que va a hacer Jesús aquí, después de haber respondido ya en los pasajes anteriores que se han predicado los domingos pasados, Él va a continuar con la respuesta que Él empezó a darle a sus discípulos. Ya les ha hablado de cómo deben estar alertas, ya les ha hablado de cómo deben cuidarse, porque la destrucción de Jerusalén y de su templo estaban a una generación de ocurrir. Sin embargo, ahora Jesús continúa hablando. Y ante la curiosidad, ante el interés de sus discípulos por saber acerca de su segunda venida, entonces Jesús empieza a decirles algunas cosas. Dice: pero en aquellos días. En todo el pasaje, hermanos míos, del capítulo 13, ese pero implica una progresión en el tiempo. Si usted mira el pasaje del capítulo 13, veremos que encontramos ese pero en distintos lugares, o también la palabra más en el versículo 7, pero en el versículo 9, pero en el 11, pero en el 14, más en el 20, y cada vez que Jesús está diciendo esa palabra pero, más, va haciendo una progresión en el tiempo hasta que llegamos al versículo 24 que dice: pero en aquellos días. ¿Qué es esto de aquellos días? Hermanos míos, aquellos días es usado con frecuencia para referirse al final de los tiempos. Y lo que sabemos por este texto es que se refiere a aquellos días después de aquella gran tribulación. Después de aquella tribulación. ¿Cuál es esa tribulación? Hermanos, se refiere a la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70 después de Cristo. Esto, hermanos míos, cuando Jesús dice después de esa tribulación, quiere decir que en algún momento después de la destrucción del templo de Jerusalén, llegará el Señor por segunda vez. ¿Cuándo será esto? Hermanos míos, no sabemos. Simplemente vemos que dice después. Obviamente, lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70 es una sombra o señala, apunta a la destrucción que ocurrirá en el final de los tiempos, en el momento en el que Jesús vuelva. Pero no sabemos cuándo ocurrirá. En algún momento después de esa destrucción del templo, Jesús volverá. Y aunque los discípulos, hermanos míos, consideraban estos eventos ocurriendo inmediatamente uno después de otro, no olvidemos que eso, hermanos míos, es la expectativa que ellos tienen. Esto es algo que ellos tienen en mente. Esto es lo que ellos esperan, que ocurra inmediatamente. Sin embargo, no es algo que Cristo les haya dicho. De hecho, en más de una ocasión, directa o indirectamente, Jesús instruye a sus discípulos a no estar pensando en cuándo. ¿Cuándo será? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo llegarás de nuevo? La respuesta, hermanos míos, es tajantemente, categóricamente, no lo sabemos. En este mismo pasaje, de hecho, en el versículo 32 leemos: pero de aquel día y de la hora nadie sabe. Versículo 33, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Asimismo, en Mateo capítulo 24, en los versículos 36 leemos: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Tenemos también el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
No solo eso, mis hermanos, en Lucas capítulo 12, en el versículo 40, leemos: vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Vemos también, hermanos míos, en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 6, después de que estos diferentes discípulos que estaban ahí, empiezan a hacer en sus mentes la idea de que ahora que Jesús ha resucitado, pronto restaurará el reino de Israel. Pero ellos en esta expectativa tienen que ser corregidos por Jesús y les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Asimismo, hermanos míos, podemos ver en Primera de Tesalonicenses 5:2, en Segunda de Pedro 3:10, en Apocalipsis 3:3, en Apocalipsis 16:15, no sabemos el día y la hora. Hay suficiente cantidad de versículos, hermanos míos, para sostener el hecho y creer que el Señor no consideró para nosotros necesario saber con exactitud el día y la hora en que volverá. Y con todo y esto, hermanos míos, hay quienes intentan dar una fecha. Esa es la definición de necedad. Todo aquel, hermano, todo aquel que viene y dice: miren, hemos visto y estudiado tal pasaje y hemos sacado cuentas y hemos visto los tiempos, tal día volverá, tal fecha volverá, tal año volverá. Es un falso maestro. Eso es imposible saberlo. ¿Y qué es lo que sucede? Que cuando estos falsos maestros empiezan a determinar una fecha, ¿qué es lo que ocurre? Que la fecha llega y Jesús no. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día y la hora. Y en vez de claramente, directamente señalar la falsedad de esa enseñanza, aquellos que tienen casi por dioses a esos falsos maestros, los protegen inventando que en realidad Jesús vino, pero que probablemente no vino como lo esperábamos, porque quizá lo esperábamos de una manera que no era la correcta. ¿Qué quiero decir con esto? Que algunos han dicho: es que sí llegó, pero llegó de manera espiritual. Es que sí llegó, pero llegó de manera invisible. Es que sí llegó, pero llegó de manera como metafísica. Llegó al corazón de la gente. No, mis hermanos. Cuando hablamos de la segunda venida de Jesús y cuando Jesús está dando esta enseñanza, está refiriéndose al momento en que Él regresará en las nubes, en gloria y poder, y todo ojo le verá. De hecho, vamos a ver más adelante algunas características de esa segunda venida. ¿Qué tienen en común, hermanos míos, estos pasajes que hemos visto? Además, por supuesto, de decirnos que no sabemos cuándo volverá. Pues tienen en común que estemos alerta, que velemos y que oremos. Esa es la intención primaria del Señor para con nosotros cuando de estos temas se habla. Que estemos perseverando, no que estemos contemplando los acontecimientos para saber cuándo vendrá, sino que estemos velando. Ahí mismo en Hechos capítulo 1, pero en el versículo 11, ¿qué habían hecho los discípulos cuando vieron a Jesús empezar a ser ascendido en las nubes? Se quedaron mirando. ¿Y qué le dijeron estos hombres de vestiduras blancas, ángeles que estaban ahí? ¿Qué hacen ustedes mirando? Así como lo ven, volverá. Vayan a predicar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y entonces la iglesia empieza a moverse a hacer la obra para la que el Señor la salvó. Todos los eventos que veremos a continuación en nuestro pasaje, mis hermanos, y en los pasajes paralelos de Mateo 24 y Lucas 21, no nos sirven para determinar el tiempo en que ocurrirán, pues desconocemos cuánto tiempo ha de pasar desde la tribulación que ocurrió en el año 70 y hasta la gran tribulación que precederá la llegada de nuestro Mesías. ¿Para qué han de servirnos entonces el saber estas cosas? Hermanos míos, para movernos a hacer la obra del Señor y dejar de ser una iglesia perezosa. Esa es la razón por la cual toda iglesia, todo cristiano, todo creyente debe añorar, debe desear y debe mirar el día en que su Señor vuelva. Mire, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 51 al 58. He aquí os digo un misterio, dice Pablo.
No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, está hablando de la segunda venida de Cristo. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, creo que este texto lo tenemos familiarizado, pero ahí no acaba el capítulo. Dice el versículo 58, así que, hermanos, así que, ya que esto que hemos dicho es verdad, ya que Jesús va a venir en gloria y seremos transformados los que creemos en Él, dice, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo pone la idea de la segunda venida de Jesucristo como el motor, como aquello que lo mueve, que lo impulsa, que lo empuja a hacer la obra y hacerla estando firmes y estando constantes. Firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cuál es esa obra? Llevar el Evangelio a todas las naciones. Vemos, por ejemplo, también, mis hermanos, en Romanos capítulo 12, versículos 11 y 12. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿De qué tribulación está hablando aquí Pablo? Está hablando, hermanos míos, de aquellas cosas que los cristianos sufrirán al final de los tiempos. Y escúcheme muy bien, el final de los tiempos no se refiere a un momento ya cercano cuando Jesús esté por venir. Estamos viviendo el final de los tiempos, porque el final de los tiempos es todo el tiempo, sea lo que demore Jesucristo en regresar, entre su primera venida y su segunda venida. ¿Habrá tribulación? Sí. Pero ¿qué es lo que dice entonces Pablo? Eso no es excusa. Tienen que ser diligentes, no pueden ser perezosos, tienen que estar fervientes, tienen que estar sirviendo al Señor. Ahora, mis hermanos, habiendo dicho y dejado claro el pasaje del por qué es que el Señor está hablando estas cosas, y regresando a Marcos 13, vemos una serie de acontecimientos que ocurrirán en el futuro. ¿Qué futuro? Un futuro indefinido. Un futuro que es futuro para los discípulos de esa época y es un futuro también para nosotros. Y es un futuro desconocido. Vamos a ver qué es lo que nos dicen estos acontecimientos. Dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esos son los acontecimientos que Jesús dice. Ahora, quiero que veamos, hermanos míos, cómo en Lucas 21 el Señor inspira algo en Lucas que no inspira en Marcos. ¿Y qué es esto? El tiempo en el que debemos por lo menos tener una idea en que estos acontecimientos ocurrirán. En el versículo 24 de Lucas 21 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles. Hasta ahí estábamos hablando de lo ocurrido en el año 70. Pero note que dice esto, que este tipo de cosas continuará ocurriendo para los cristianos hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuál es ese tiempo de los gentiles? Hermanos míos, es la era de la iglesia y han pasado ya 2000 años. ¿Cuándo se cumplirán? ¿Cuándo acabará el tiempo de los gentiles? No lo sabemos. Nadie sabe el día y la hora. Acabará en el momento en que la última alma que ha de ser salva sea salvada por el Señor, sea redimida por Cristo. En ese momento se cumplirá. No tenemos manera de nosotros saber esto.
el día en que el último que ha de ser cristiano sea redimido por Cristo, dice el versículo 25, ahí en Lucas 21, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso, hermanos míos, es lo que precederá a la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esto nos lleva al punto número 2 de esta tarde, las señales de su venida. Vamos a hablar un poco más acerca de esto que está diciendo el Señor. Esto está en los versículos 24, la segunda parte, y el 25 que hemos leído ya. Pero vale la pena que lo escuchemos de nuevo. El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Hermanos míos, Jesús no está mirando en el túnel del tiempo, no está mirando en una bola de cristal para saber qué ocurrirá el día que Él vuelva. Él está citando el Antiguo Testamento. Esa es la primera cosa que tenemos que entender. No es que Jesús, sentado en el Monte de los Olivos, se inspiró y empezó a decir, déjame ver, vamos a ver qué es lo que estoy viendo en el futuro. No, mis hermanos. Jesús está citando el Antiguo Testamento. También debemos entender que su segunda venida implica que habrá un gozo en el creyente, mientras que al mismo tiempo vendrá con un juicio terrible para los incrédulos. Un juicio terrible para aquellos que no se arrepintieron, para aquellos que quisieron continuar su vida sin Cristo, alejados sin Cristo, viviendo sus vidas como ellos querían, llegando a la iglesia a ver cuándo se me antoja, a ver si hoy tengo tiempo. No, yo creo en Dios. ¿Recuerda lo que le dije la semana pasada? Yo creo en Dios a mi manera. Hermanos míos, será de un juicio terrible para aquellos que no pusieron su confianza, su fe para salvación, su vida entregada completamente a Él. Note cómo ahí mismo, en el pasaje que acabamos de citar hace un rato de Lucas 21, el versículo 28 dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, ahora está hablando a los cristianos, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Por un lado, aquellos que no creyeron estarán confundidos, estarán completamente en pánico, tendrán muchísimo miedo de las cosas que acontecerán. Pero a los cristianos, a los creyentes, a los redimidos, al pueblo de Dios, Jesús les dice, ¡hey! Cuando vean estas cosas, erguíos. Levanten la cabeza, su redención está cerca. Es una manera de decir, pónganse gozosos, pónganse felices, miren al cielo porque el Redentor de sus almas está por aparecer. Deben estar confiados y alegres. El mundo entero estará hecho un caos, el mundo entero estará lleno de miedo, de pánico, de terror porque el juicio viene. Pero ustedes, erguíos, levanten la cabeza, su redención está cerca. El Salvador está a punto de venir a llevarse a su iglesia. El Salvador al que tanto han esperado por fin vendrá. ¿Cómo debe estar la iglesia? Gozosa. La iglesia tiene que estar gozosa. Note también algo importante. En Lucas 4, nosotros vemos a Jesús entrar en la sinagoga. Ese día le tocó la lectura a Jesús y empieza a leer al profeta Isaías en el versículo 18, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Jesús está leyendo Isaías, mis hermanos. ¿Dónde en Isaías? Isaías capítulo 61. Más específicamente los versículos 1 y 2. Lo interesante es que cuando Jesús está en la sinagoga y empieza a leer
ahí en el rollo al profeta Isaías, él no termina de leer todo lo que corresponde, sino que cuando llega y dice a predicar el año agradable del Señor, ahí para Jesús y dice, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y entonces les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Pero a ver, Jesús, ¿pero por qué paraste ahí? Vamos a ver qué dice Isaías, porque pareciera que no terminaste la lectura. Isaías capítulo 61, versículo 1 dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí para. Y ahí para. Pero ¿qué vemos en Isaías? Que para donde hay una coma. ¿Qué sigue después de la coma? Si Jesús hubiera querido terminar ese versículo, dice, y el día de la venganza del Dios nuestro. ¿Por qué paró ahí Jesús? Y dijo, esto se ha cumplido delante de vuestros ojos. Hermanos míos, porque Jesús vino la primera vez a traer, a abrir el tiempo de la gracia. Coma, una pausa. Después de esa pausa, entonces vendrá, hermanos míos, la conclusión de lo que ocurrirá. ¿Y qué cosa es? Que vendrá el Señor con día de venganza, con día de juicio. Hermanos míos, estamos viviendo en esa coma de Isaías 61, en esa pausa, tiempo de gracia. Arrepiéntase. Si usted está aquí sentado y usted no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, quiero decirle una cosa, nadie sabe cuánto durará esa pausa, cuánto durará esa coma. Nadie lo sabe. Lo que sabemos claramente es que si usted no ha puesto su confianza en Cristo, si usted no ha venido a recibir el perdón de sus pecados, cuando esa coma, cuando esa pausa se acabe, vendrá el día terrible de Jehová con venganza para todo aquel que no se haya arrepentido. Para los que se arrepintieron, para los creyentes, para los redimidos, para los cristianos verdaderos, nacidos de nuevo por el poder del Espíritu. Erguíos, levantad la cabeza. El día de su redención está cerca. Estén gozosos, estén felices. El Señor vendrá pronto. Para los que no, será un día de confusión, será un día terrible, de mucho pánico, de mucho miedo. No ha experimentado usted en su vida y nunca experimentará usted en su vida de manera natural un terror como el que sobrevendrá el día de la segunda venida de Cristo si usted está vivo y no es creyente. Será completamente terrible. Ahora, quiero dejar claras esas dos cosas, hermanos míos. Segunda venida de Cristo, gozo para los creyentes, juicio para los incrédulos. ¿Qué es lo que tenemos que darnos cuenta aquí? Que Jesús está hablando a los discípulos, citando el Antiguo Testamento, diciéndoles, en mi segunda venida vendrá un juicio terrible para este mundo. En el momento en que está Jesús con ellos, está predicando, y lo hemos visto en todo el Evangelio de Marcos, está predicando el Evangelio. Arrepiéntanse, vengan. Arrepiéntanse de sus pecados, hay perdón, no importa qué pecado tengas, no importa la manera que hayas vivido, hay perdón para el que se arrepiente, pero para el que no, entonces ese día será de juicio. ¿Y por qué hago mucho énfasis en esto? Hermanos míos, veamos cómo el Señor ha hablado en el Antiguo Testamento de esta manera, proféticamente, es decir, cosas que no habían ocurrido en ese momento, declarando un juicio contra diferentes naciones. Por ejemplo, la profecía contra Babilonia en Isaías capítulo 13, versículos del 6 al 10. Para empezar, en el versículo 1 de Isaías 13 dice, profecía sobre Babilonia. Y después, allá en el versículo 6 dice, aullad porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá
todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Hermanos míos, es exactamente las mismas palabras en el versículo 10 que Jesús está diciendo. ¿Cuándo profetizó esto Isaías? Alrededor del año 700 a.C. ¿Cuándo se cumplió la profecía? En el 539 a.C. Babilonia recibió lo que el Señor dijo que iba a recibir. Ciro el Grande invade Babilonia sitiando la ciudad y la toma en una sola noche completa. ¿Fue literal el versículo 10 de Isaías 13? ¿En verdad los babilonios vieron apagarse el sol, apagarse la luna y caer las estrellas? No, no lo vieron. Entonces, ¿cómo se cumplió? Es un lenguaje de juicio. Cuando el Señor habló en el Antiguo Testamento contra una nación para decirle, viene un juicio terrible contra ti, usó este lenguaje. Lo mismo pasa en la profecía contra Egipto en Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Si vemos el versículo 2, primero dice, hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón y rey de Egipto. Versículo 8, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. De hecho, el versículo 7 dice, cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no dará su resplandor. ¿Se cumplió la profecía contra Egipto? Sí. Egipto vio literalmente que el sol se apagó, oscurecieron la luna, las estrellas y todo. No, no fue literal. ¿Cómo se cumplió entonces? Porque se cumplió el juicio. Esto lo profetizó Ezequiel en el año 587 y se cumplió en el año 525. Los persas conquistan Egipto. Lo mismo pasa, hermanos míos, con la profecía contra las naciones de Tiro, Sidón, Fenicia y Filistea en Joel capítulo 3, versículo 15. Dice, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. ¿Vieron estas naciones que el sol se apagó? No, no lo vieron. ¿Se cumplió la profecía? Sí. ¿Cómo? Porque lo que está diciendo el Señor de nuevo es lenguaje de juicio contra una nación. No es que literalmente se apagaron los astros, sino que lo vieron en un modo en que todo lo que ellos conocían, toda la estabilidad y todo aquello que ellos tenían por cierto se les acabó por completo. Y lo mismo vemos, hermanos míos, en pasajes como Jeremías 4:23, en Amós 8:9, una vez más ahí es la misma idea. El Señor habla con respecto a un terrible juicio contra una nación y les dice, su sol se les va a apagar, su luna ya no la verán, las estrellas caerán. Eso es lo que va a acontecer, pero no ocurre de manera literal. ¿Qué es lo que entendieron estos discípulos judíos al escuchar esto? Y hago el énfasis, ellos son judíos. Ellos conocen el Antiguo Testamento, conocen su historia y conocen estas profecías, conocen los juicios contra las naciones paganas. Y viene Jesús y les dicen, ¿quieren saber qué va a pasar? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué entendieron ellos? Entendieron que, ese sol se va a apagar como un foco, ya no va a estar. La luna tampoco, porque por lógica, si el sol no está, la luna no brilla. Y las estrellas van a empezar a caer a la tierra. No, mis hermanos, déjenme sugerirles que esto no es algo literal, no es un caos cósmico que ocurrirá de manera literal de esta manera. Es un terrible juicio como había ocurrido en la historia una y otra vez. Una y otra vez cuando el Señor hablaba así, venía un grande y terrible juicio contra una nación. Hermanos míos, estos pasajes son muy polémicos, precisamente por el hecho de si debemos interpretarlos de manera literal o debemos interpretarlos de manera figurada.
Por lo que veo, hermanos míos, en todo el Antiguo Testamento, estoy convencido de que esto no es algo literal, sino que es algo figurado. Jesús está comunicando a sus discípulos que en su segunda venida, Él vendrá con un juicio absolutamente terrible para este mundo, para los incrédulos, y el lenguaje utilizado por Jesús es un lenguaje de juicio, un juicio aterrador, catastrófico y espantoso, que se ha venido hablando de la misma manera cada vez que Dios tuvo un juicio contra una nación. Cada pasaje tiene un contexto y un cumplimiento histórico, y desde luego, todos esos pasajes apuntan a lo que ocurrirá en la segunda venida de Jesús. Eventualmente, todo esto tendrá su total cumplimiento en Cristo. De modo, hermanos míos, que en los versículos de Marcos 13 son mejor interpretados, y ahora verán por qué, de manera figurada que de forma literal. Dada la evidencia del Antiguo Testamento, hermanos míos, estoy de nuevo confiado en que lo que está diciendo Jesús ahí no es literal, es de manera figurada. Nos quiere dar a entender algo que ocurrirá. Y como dije, sé que hay una gran polémica en la historia de la cristiandad, y hablo de la cristiandad seria, al momento de la interpretación figurada o metafórica. ¿Y por qué? Hermanos míos, porque este texto es un texto, como a mí me gustaría llamarle, radioactivo. Es decir, manéjese con extremo cuidado. Con extremo cuidado. Estoy de acuerdo con los hermanos que están de alguna manera preocupados por una interpretación no literal, porque esto pudiera abrir la puerta a todo tipo de imaginaciones disparatadas, poniendo siempre al hombre como el centro del que interpreta. Sin embargo, hermanos, creo que en este caso podemos poner el límite mismo que da la Biblia para decir, no es literal, es figurado, porque en todo el Antiguo Testamento Dios habló así y no ocurrió de manera literal, sino de manera figurada, con un juicio contra aquella nación. Ahora, si esto no es literal y es figurado, ¿qué significa lo que está diciendo Jesús? La imagen descrita, hermanos míos, nos habla del grado en que los aspectos de la vida que son tan naturales y rutinarios y que son aparentemente estables, en un día, antes de su llegada, antes de la segunda venida de Cristo, todo será suspendido, todo será paralizado, truncado, todo entrará en desuso, desaparecerá, siendo trastornado por la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta interpretación, hermanos, concuerda con Mateo capítulo 24, versículos 38 y 39, que dicen: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Se da cuenta usted que la gente estaba haciendo su vida cotidiana? Básicamente lo que dice el texto. Unos se casaban, otros se daban en casamiento, unos iban al trabajo, uno se levantó hoy, hizo sus quehaceres, y así como ellos estaban haciendo su vida cotidiana y rutinaria, y de pronto vino el diluvio, dice Mateo, así será la segunda venida. Cuando menos se lo espere uno, de pronto ocurrirá. Esta imagen describe, hermanos, cómo serán sacudidas, perturbadas y destruidas todas las cosas de este mundo en las que el ser humano cree que encuentra estabilidad, seguridad y certidumbre. El Señor destruirá toda falsa esperanza de encontrar calma o certeza en lo que el mundo pone su sentido de protección. Ni la economía mundial, ni el poder de las naciones, ni el dominio de los gobernantes, ni los poderosos ejércitos de los países, ni los reyes, ni los palacios podrán librar al impío del juicio de Cristo en su segunda venida. Donde sea que se mete el impío, de ahí lo sacará el Señor. Jesús hará justicia y pagará según las obras malas de los impíos, de acuerdo a los registros de la historia. Hitler pagará por lo que hizo. No se salió con la suya. El Señor sabe y lo levantará del polvo de la tierra para rendir cuentas al Rey de Gloria. De Cristo, cada uno de los que estamos aquí, recibirá una de dos cosas con total certeza: justicia o misericordia.
justicia al que no se arrepiente y en fe se entrega a Él, pero bendita misericordia al que se postra ante Él y le reconoce como Señor. Ahora bien, hay algo extremadamente importante que debo aclarar, mis hermanos. Y atención, el hecho de interpretar figuradamente estos versículos en Lucas capítulo 13 no quiere decir, hago el énfasis, no quiere decir que en la segunda venida de Cristo no habrán eventos caóticos y acontecimientos cósmicos en el universo. De hecho, es justo lo contrario. Por eso cuando le dije, es mejor interpretarlo así, y ahora verá por qué. Porque es justo lo contrario, hermano mío, la Escritura es clara y directa a este respecto. Vamos a tomar el mejor ejemplo que se encuentra en el Nuevo Testamento con respecto a los acontecimientos que ocurrirán en el cosmos en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y eso se encuentra en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 hasta el 13. Es un pasaje extenso, hermanos míos, pero vale la pena leerlos, porque note lo que vamos a ver aquí. Dice Pedro escribiendo a la iglesia: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, estamos en los postreros días, dice: vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esa palabra, advenimiento, es su segunda venida. ¿Dónde está? No que su Salvador prometió que regresaría. Se están burlando de los cristianos. Esa es la escena. Y es en el que ustedes creen, el que los salvó, no que iba a venir. ¿Dónde está? Se están burlando, hermanos míos, de la fe cristiana. Y ellos dicen: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Mentirosos. Eso no es verdad. ¿No todas las cosas siguen igual como desde el principio de la creación? Pedro le responde: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Note cómo Pedro dice, esa gente que habla burlándose del cristiano, burlándose de la fe cristiana, son ignorantes, no tienen ni idea de lo que están hablando. No sé si esto le pasa a usted como me pasa a mí, pero muchas veces uno escucha personas, según debatir la fe cristiana, o tratar de hacer burla de la fe cristiana o del cristiano, y si uno sabe y conoce su Biblia, uno se queda: mejor no hables, te ves mal, no tienes ni idea de lo que estás hablando, no tienes ni la menor idea. Es algo casi raya en lo gracioso, es ridículo, casi raya en lo gracioso, porque quieren discutir la Biblia y no leen la Biblia, ni conocen la Biblia, y aun cuando la leen no saben de lo que están hablando cuando hablan de ella. Y esto es lo que está diciendo Pedro. Dice, ellos no saben lo que ocurrió. Y dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso es el Señor. Aún esos burladores, aún esas personas que no conocen a Cristo y se burlan de la fe cristiana y dicen: ¿dónde está su Salvador? No que iba a venir. Les dice Pedro: no es que Él tarde, no es que no vaya a cumplir su promesa, es que es tan bueno que está teniendo paciencia con ustedes para que se arrepientan antes que Él llegue. Esa es la razón por la cual no ha regresado, porque les está teniendo paciencia. Por eso. Pero el día del Señor, dice Pedro, vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Y atención aquí, que quisiera que comparemos la manera en que Pedro va a describir los acontecimientos cósmicos que ocurrirán con las palabras de Jesús en Marcos capítulo 13. Dice Pedro, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual, atención de nuevo, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos míos, no, el sol no se va a apagar, la luna no se va a apagar, las estrellas no van a caer, serán encendidas en un ardor de fuego que las fundirá completamente. Si el sol, hermanos míos, es caliente, imagínense cuando venga Jesús por segunda vez y el peso de su gloria, la radiación de su santidad, consumirá completamente toda la creación cósmica que se conoce y la cambiará por cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que ocurrirá, no se apagarán, se encenderán aún más de manera que se derretirán y serán deshechas. Eso es lo que ocurrirá, por eso le decía, si nosotros interpretamos de manera literal lo que Jesús dijo en Lucas capítulo 13, eso se queda corto con lo que en realidad ocurrirá según lo que nos dice segunda de Pedro. Si Pedro hubiera querido dar detalles, y los está dando, de cosas que ocurrirán en el cosmos en la segunda venida, ¿por qué no usar las mismas palabras de Jesús y las mismas palabras de todos los profetas en el Antiguo Testamento? Hermanos, porque la manera en que fue dicho en el Antiguo Testamento y fue dicho por Jesús en Marcos 13 es figurada. Pero aquí Pedro está diciendo una cosa muy diferente. El lenguaje es diferente. ¿Por qué? Porque cuando Pedro empieza a argumentar su respuesta, si se da cuenta, empieza hablando del diluvio y dice, esos burladores no saben nada. En el diluvio, y eso es algo literal que ocurrió, y de ahí él empieza a comparar la segunda venida y todo lo que ocurrirá con aquello que sucedió en el diluvio, de manera literal. De tal manera, hermanos míos, que lo que vemos aquí es precisamente lo que ocurrirá en su segunda venida. Jesús está hablando de manera figurada de un juicio terrible, pero su intención no es dar los detalles. Pedro, por otro lado, sí está dando detalles de lo que ocurrirá en el cielo. Para resumir el punto número 2, en la segunda venida del Señor sí ocurrirán eventos cósmicos sin precedentes, como nos narra Pedro en segunda Pedro. Pero no es eso de lo que Jesús está hablando, ni está haciendo referencia en Marcos 13. Es diferente lenguaje, es diferente intención, diferente contexto. De tal manera, hermanos míos, que si queremos ver qué ocurrirá en el cosmos el día de la segunda venida de Cristo, veamos segunda de Pedro. Queremos entender lo que está diciendo Jesús en Marcos 13, entendámoslo como lenguaje figurado en el que Jesús dice, será terrible, será absolutamente terrible. Ahora, mis hermanos, pasemos al punto número 13 en esta mañana. La realidad de su venida, y está en el versículo 26. Dice el versículo 26, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Debemos tener total certeza de la naturaleza de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Será que viviremos nosotros los que estamos aquí hoy en esta tarde para el regreso de Jesús? La respuesta es que no sabemos. Entonces, ¿por qué es necesario saber y tener una certeza, un conocimiento ciertísimo de estas cosas y cómo serán? Después de todo, hermanos míos, pareciera improbable que sigamos vivos cuando eso ocurra. Pero la razón es, mis hermanos, que Cristo nos ha estado instruyendo en todo el capítulo 13 a estar alertas para no ser engañados. ¿Ha notado usted eso en las dos predicaciones anteriores del capítulo 13? Mirad por vosotros, estén alertas, estén preparados, mirad que no se engañen.
Si esa es la intención de Jesús, hermanos míos, debe ser nuestro propósito entender cómo serán estas cosas precisamente para no ser engañados. Es necesario conocer bien al verdadero para no andar creyendo al falso. Vamos a ver algunos rasgos distintivos, algunas marcas de la realidad de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo: entonces, es decir, inmediatamente ocurran los acontecimientos descritos primero por Jesús de manera figurada y los acontecimientos que narró Pedro que acabamos de leer. Dice: verán al Hijo del Hombre. Recuerde que esta expresión, este título que se adjunta a Jesús de el Hijo del Hombre, lo usa para referirse a sí mismo y es tomado de Daniel capítulo 7 versículo 13. Entonces, hermanos míos, la primera marca distintiva del regreso de Jesucristo es será visible. El texto es claro, dice: verán al Hijo del Hombre. La segunda venida de Cristo será visible. Esto no es algo espiritual, no es algo etéreo, no es algo esotérico, no es algo oculto, no es algo secreto, es algo visible, completamente visible. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Aquellos que dicen: es que Jesús ya vino, pero vino de manera secreta, espiritual, no sabe lo que dice la Biblia. Todo ojo le verá. Segunda marca distintiva: la segunda venida será pública. La segunda venida de Cristo será pública. Todo el mundo se va a enterar. Dice el texto: vendrá en las nubes. Esto es, no es que solo un grupo de gente lo verá. Cuando Él vuelva, no existirá la menor duda de que ha regresado. Y toda persona, todo ser humano sabrá que Jesús ha llegado. Y no solo, hermanos míos, estoy hablando de los seres humanos que en ese momento estén vivos, sino que el Señor resucitará en el día postrero, a justos e injustos, a creyentes e impíos. Cada ser humano que ha existido desde Adán y hasta el último que se encuentre en su segunda venida, sabrá, verá y tendrá por cierto que ha llegado el día final en que Cristo volvió por segunda vez. Tercera marca distintiva, será física. La segunda venida de Cristo será física. Él volverá físicamente. Dice el versículo 26, verán al Hijo del Hombre. Título, como hemos dicho ya, tomado de Daniel 7:13, y hace referencia a Dios siendo encarnado, hecho hombre. En Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, esta es la tercera vez que nos referimos a este texto, a este pasaje. Dicen los versículos de 9 al 11, y habiendo dicho estas cosas, Jesús está resucitado y está delante de sus discípulos. Viéndolo ellos son sus discípulos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuche esto: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Exactamente el mismo Jesús que estuvo con ellos los últimos días antes de su ascensión, que comió con ellos, aquel al que Tomás le dijo: ven, Tomás, mira, mete tus dedos en mis llagas. Ese mismo Jesús que se fue físicamente, ese mismo Jesús volverá físicamente. ¿Cómo creen, hermanos míos, que está Jesús ahora mismo en el cielo? ¿Como un fantasma yendo de aquí por allá en todo lugar? No, mis hermanos, está en su cuerpo glorificado como hombre físico. Él está en gloria de manera física, aunque glorificada, y regresará de la misma manera en que Él se fue. Cuarta marca distintiva de la segunda venida de Cristo: será invencible. En la segunda venida, Cristo volverá invencible. Dice el versículo 26, vendrá con gran poder y gloria.
Es increíble cómo la Biblia no dice que vendrá en gloria. Dice con gran poder y gloria. Ese gran es decir, una gloria y un poder impresionante. Nadie podrá vencerlo, nadie podrá detenerlo, nadie podrá refrenarlo, nadie podrá controlarlo o rebatirlo o contenerlo o escapar de él. Jesús nació en un pesebre como un cordero, un bebé indefenso, pero regresará en las nubes como un león. El Rey de gloria triunfante en gran poder y gloria regresará. Y cuando regrese, hermanos míos, dice Mateo 16:27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Jesús no viene solo, viene con un ejército. Esta será, hermanos míos, la más grande e impresionante demostración de poder que la humanidad haya conocido en toda su historia desde la creación en Génesis. El despliegue de su poder y gloria será absoluto, aplastante y estremecedor, aterrador, especialmente para los que no se arrepintieron. La quinta marca distintiva de su segunda venida será violenta, será absolutamente violenta. En su primera venida, Cristo vino a salvar, no a condenar. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Tiempo de gracia, la coma de Isaías capítulo 61. Hermanos míos, pero en su segunda venida, Cristo vendrá con juicio y venganza contra sus enemigos. Vemos segunda de Tesalonicenses 1:7-9. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución. Y esta palabra retribución es venganza. A los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 y 15 dice, entonces vi el cielo abierto, este es Juan teniendo una visión, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 15, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Hermanos míos, este es al Señor que servimos los cristianos, a este Rey triunfante que vendrá en toda su gloria, en todo su poder y de una manera completamente violenta. Hermanos, no hay manera de que Jesús regrese y que alguien no se dé cuenta o no se entere. No hay manera de que Jesús llegue por segunda vez y que uno diga, yo no me enteré, yo me lo perdí. Es que no me avisaron en las noticias, me hubieran mandado un mensaje para que yo sepa. No hay manera, hermanos míos. Cuando venga Jesús, los acontecimientos cósmicos, el caos en el mundo y la demostración impresionante de su poder hará que todo ojo le vea. No solo eso, sino que toda rodilla se postre, se doblará toda rodilla postrado a él por el peso de su gloria, y toda lengua confesará que él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Y hermanos míos, yo no les digo, no se van a postrar todos ante Cristo porque todos quieran. Se van a postrar ante Cristo porque quieren los creyentes, y los rebeldes ante Cristo se postrarán. ¿Por qué? Porque no podrán permanecer de pie. El poder y el peso de su santidad y gloria será tal que nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 6 que huirán, tratarán de huir del Cordero y no podrán. Estarán postrados ante el peso de su majestad. Y ellos desearán que en lugar de tener el peso de su gloria sobre ellos, las montañas les caigan encima. Eso preferirán antes que estar delante de la faz, del rostro del Cordero inmolado. Esto es, hermanos míos, lo que ocurrirá en la segunda venida. Pero no solo eso, cuarto punto de esta tarde, la esperanza de su venida. El versículo 27 dice, y entonces enviará sus ángeles
y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Cuando el Señor Jesucristo vuelva, mis hermanos, no vendrá solo. Vendrá acompañado por el ejército de todos sus ángeles. No sabemos cuántos son, pero Apocalipsis capítulo 5, versículo 11 nos habla de millones de millones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 14 nos dice que esos ejércitos celestiales están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Esta llegada triunfal en su segunda venida, amados hermanos, demostrará a toda criatura el poder y soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores y su dominio sobre todo el orden de lo creado. No hay un átomo en el universo que pueda escapar a su señorío y control, y no hay un solo acontecimiento en la historia que no esté bajo su soberana voluntad. El versículo 27 nos dice que Él, Jesús, enviará a sus ángeles. Note eso, son suyos, son su posesión. Él es el dueño de esos millones y millones de ángeles. Y la implicación aquí no es solo eso, sino que estos ángeles están puestos a sus órdenes y a su servicio. Ellos le obedecen en lo que sea que Él quiera mandar. Fue un ángel quien anunció a María el nacimiento de Jesús. Fueron los ángeles quienes anunciaron a los pastores en el campo que Jesús ya había nacido. Fueron los ángeles quienes sirvieron a Jesús en el desierto después de 40 días y 40 noches en ayuno. Fue un ángel que fortaleció a Jesús en el Getsemaní. Fueron los ángeles quienes estaban listos a las órdenes de Jesús cuando lo arrestaron. Fueron los ángeles quienes estuvieron presentes en su ascensión y lo escoltaron hasta el trono de la gracia. Son los ángeles quienes rodean el trono hoy, y son los ángeles, hermanos míos, quienes han adorado a Jesús por los últimos 2000 años diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, el Todopoderoso. Esos son sus ángeles, hermanos míos, y cuando Jesús se mueva para levantarse de su trono y dé un paso para regresar a la tierra, todos los millones de ángeles en el instante en el cielo tomarán su posición y su formación de avance como un poderoso ejército para venir con Cristo a tomar posesión de todo lo que es suyo y consumar la redención final y total de la tierra y del universo. Eso ocurrirá, hermanos míos, el día de su segunda venida. Es una fecha marcada en el calendario de Dios y nadie la puede mover de ahí. Cada día que pasa estamos más cerca del cumplimiento de esto que vemos en la Escritura. ¿A qué serán enviados estos ángeles? Dice, a juntar a sus escogidos, es decir, a reunir a los escogidos de Dios de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Y nota, hermano mío, que no dice que juntará a la gente religiosa, no dice que juntará a la gente que un día llegó a la iglesia, que creía en Dios a su manera. Tampoco dice que juntará a algunos de determinada denominación, o a la gente que dice, no, yo era muy espiritual. De ninguna manera, dice el texto, a sus escogidos, es decir, a los verdaderos creyentes, a los nacidos de nuevo por el poder del Espíritu, aquellos que fueron regenerados por el Evangelio, aquellos que nacieron de nuevo. Todos ellos, mientras el universo, el cielo y la tierra atraviesan la transformación en un cataclismo cósmico, serán reunidos. Todos estarán aterrados, pero los escogidos, los creyentes, serán juntados por los ángeles del Señor y serán llevados a Él. El Señor, hermanos míos, no solo demostrará su poder y gloria, sino que en medio del ardor de los elementos del cosmos que se desintegran y se funden, también demostrará que a sus elegidos nada los puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y un día vendrá por nosotros, por su iglesia, para estar con Él para siempre. Por lo cual, hermanos míos, Él mandará a estos sus ángeles
atraer a Él a sus hijos, a sus escogidos. Y dice el versículo 27, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. No importa si un cristiano está en una gran ciudad o en una aldea pequeña perdida ahí, quién sabe dónde. No importa si está en la playa o está en la sierra. No importa si está en el desierto o está en alguno de los polos. Cada uno de los escogidos del Señor, de sus elegidos, serán traídos a Él. Esto significa la totalidad del mundo, del norte, del sur, del este y del oeste, y aún más allá de los confines de la tierra. No existirá un verdadero cristiano que no sea traído a su Señor en aquel día grande y terrible. Serán traídos los creyentes de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Los verdaderos creyentes, los cristianos, serán reunidos y traídos a Jesús en un encuentro en el aire con Cristo, Dios de salvación para siempre. Esto es lo que Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 17, llama el arrebatamiento. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice Pablo, aquellos que sigan vivos el día de la segunda venida de Cristo, dice que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así, mis hermanos, estaremos siempre con el Señor. Por fin, el día del gran encuentro de la iglesia bendita y su Salvador será majestuoso en el aire, hermanos míos, mientras este mundo empieza a consumirse para dar paso a los cielos nuevos y la tierra nueva. Qué hermosa escena, mis hermanos, de nuestro Salvador Jesucristo a sus discípulos. Y para concluir este mensaje, mis hermanos, como cristianos debemos añorar que ese día llegue y que llegue pronto. Debemos desear con ansia su segunda venida. Debemos rogarle al Señor, como la iglesia primitiva rogaba: Maranata, Señor, ven pronto. Señor, ven pronto. Todo lo que vivimos debemos vivirlo a la luz de la realidad de que Cristo volverá en gloria. Y de hecho, vuelve pronto. Cada decisión en nuestra vida debemos tomarla pensando en que Cristo estará de regreso. Toda nuestra vida debe girar en torno al hecho ciertísimo de que Cristo viene por segunda vez y para siempre. Y sea que vivamos, hermanos, o que hayamos muerto en esta segunda venida, todos seremos reunidos con Él. Así que, iglesia, cristianos, hermanos, despertemos y vivamos alertas, vivamos listos, vivamos preparados para cuando Jesucristo vuelva. Que cuando Jesús vuelva, halle fe en la tierra, y que esa fe sea nuestra fe, que esa fe, hermano, hermana, sea tu fe. No importa si todo el mundo deja de creer en Cristo, tú tienes que continuar creyendo en Cristo, para que cuando venga, diga Jesús, hallé fe en la tierra. Dicho en palabras del apóstol Pablo, del apóstol Juan, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced en Él. Note las palabras. No dice, ojalá hayas creído alguna vez en Cristo, ojalá hayas llegado una temporada a la iglesia, ojalá que, pues, tenías en cuenta que Dios existía ahí en algún lugar en el cielo. No, dice permaneced, es decir, deben estar en Cristo, deben creer en Cristo, deben servir a Cristo, deben proclamar a Cristo, deben llevar el evangelio de Cristo. Permanezcan en Él. ¿Para qué, Juan? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Note de nuevo cómo Juan hace esa distinción. Los que permanecen en Cristo se acercarán con confianza. Los que no, querrán huir avergonzados. Y la pregunta en esta tarde para todos nosotros es: ¿quién de esos dos eres tú? ¿El que se acerca con confianza o el que se aleja avergonzado? ¿Quién eres? Si hoy llegara Cristo, si en este instante empezaran a acontecer todas las cosas que hemos visto en esta mañana,
¿qué vas a hacer? Sobrecaerá sobre ti un pánico terrible. Vendrá a tu ser un miedo espantoso y querrás correr avergonzado. O como dice Lucas capítulo 21, versículo 28. Levantarás la cabeza y te alegrarás. Erguíos, porque mi redención está cerca. Si no has puesto tu fe en Cristo Jesús, que el día de tu arrepentimiento sea hoy. Que Dios tenga en su misericordia y por el poder de su Espíritu Santo la gracia de concederte arrepentimiento. Ven a Cristo hoy. Tú no sabes cuándo será el último día en que tendrás la oportunidad de creer en Él. Pero si crees hoy, la certeza de la Escritura demanda esto, que te arrepientas de tus pecados y recibas entonces el perdón de ellos y la vida eterna que es en Cristo Jesús. No te pierdas, no esperes a que un día en tu mente pase la idea de decir, ¿por qué no me arrepentí cuando se me dijo? Y sea demasiado tarde. Ven a Cristo hoy. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos, Señor mío, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, porque en ti tenemos la esperanza, la bella y ciertísima esperanza de que en tu venida los creyentes no estaremos en pánico, no tendremos miedo, no estaremos confundidos, sino que por fin el gozo de todo nuestro ser, de nuestro corazón, nuestra alma, nuestro cuerpo vibrará en ese maravilloso encuentro que tendremos contigo. Confiadamente nos acercaremos, Señor Jesús. Señor Padre, que pongas tu fe y arrepentimiento en todos aquellos que aún no han venido a creer en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.